El 22 de marzo de 1987, en conjunto por Island Records y Megaforce, sale esta obra maestra, señores, Among the Living de Anthrax, ¿sí? El famoso tercer disco. ¿Qué digo el famoso? Bueno, siempre decimos, ¿no?, que el tercer disco en todas las bandas es un punto de inflexión, ¿no? Para ver para lo que uno está. ¿Sí? Para dar el gran paso o se acabó toda la historieta ahí. Bueno, acá los muchachos estos dieron no un paso, dieron miles de pasos. Este es uno de los grandes discos de la historia del thrash y del metal, podríamos decir en general. ¿Sí? Creo que es un disco extraordinario y ya metiéndonos dentro del mundo del thrash, top 4, top 5, bueno. Es mi disco favorito de Anthrax, obviamente, y fue el disco con los cuales los conocí a ellos. Yo era un pendejo, era un niño, y claro, estaba descubriendo todo esto del metal, ¿no? Y estaba descubriendo las bandas del momento y para atrás, ¿no? Había un universo de música por descubrir. Y yo me acuerdo en esa época una ley, una autoimposición que yo me metía, no sé por qué, aunque inconscientemente sigo haciéndolo, era el hecho de que cuando escuchaba un disco, después no lo, por más que sea un disco que me fascinase como no lo podía escuchar otra vez, porque digo, no, pará, ya lo escuché, voy a poner otro que me guste, o no sé, me prestaron un cassette, sí, bien lo que estamos hablando, es aquella época de los cassettes, me prestaron un cassette de una banda que no conozco, o me hablaron bien, quiero escuchar eso, loco, hay tanta información. Pero tengo que admitir que me costaba mucho hacer eso y algunas veces no lo podía cumplir con este disco, ¿sí? Among the Living, tercer disco de Anthrax, un momento muy especial para la banda, ¿no? La banda venía de girar con Black Sabbath, perdón, en la gira de Seventh Star de Black Sabbath, y es muy loco, ¿no? Como en una misma noche uno puede ver dos realidades tan distintas de las bandas, ¿no? Un Black Sabbath totalmente a la deriva en términos de producción, en términos organizativos, el line-up, ¿no? Que en ese momento tenía a Glenn Hughes en las voces, pero que no podía completar la gira por sus problemas. Digo, una de las grandes voces del rock y no se pudo aprovechar como tal en Black Sabbath, pero también porque Black Sabbath era un caos como banda en ese momento, ¿no? Eh, bueno, al mismo tiempo, la banda que teloneaba eran estos muchachos que estaban difundiendo su segundo disco, su anterior disco, el de 1985, Spreading the Disease, primer disco con Belladonna, yo vi Belladonna en las voces, que fue ya habían dado un paso, para mí, ¿no?, en mi opinión, un paso gigante en ese disco en comparación al primero, ¿no?, donde la banda estaba mucho más sólida, las composiciones eran mejores, eh, las canciones pasaron a ser potentes pero gancheras, empezaron a dar indicios de algunas cuestiones compositivas que se seguirían profundizando acá y se profundizarían aún más, en mi opinión, en State of Euphoria y Persistence of Time. ¿Sí? Bueno, nada, dos realidades muy distintas. Claro, la banda llega a grabar este disco habiendo girado, a pesar de que no estaban en su mejor momento, sus ídolos, pero giraron con sus ídolos, ¿no? Entonces, sí, loco, pará. John Zazula, productor de este disco, este nombre legendario para el metal y en particular para el thrash, todo ese thrash emergente de los 80s, se hace cargo de este disco, claro. Y cuando se confirma que eh, la grabación la va a hacer nada más ni nada menos que Eddie Kramer, digo un nombre que quizás no necesita aclaración, pero para algún desprevenido le voy a decir, ¿no? Productor legendario del rock, no solo del metal. Un tipo que ha trabajado con Led Zeppelin, con Jimi Hendrix, con Kiss. Bueno, estos pibes son fanáticos de Kiss, ¿no? Imagínate, tenés a Eddie Kramer que se va a hacer cargo de tu tercer disco. Decís, bueno, esto no puede salir mal, ¿no? Bueno, nada. Este disco es para mí esos discos que uno no puede pasar una canción, ¿no? Y es muy particular todo este tema que estoy diciendo de Eddie Kramer, porque a mí este disco siempre me dio la impresión, cuando era pendejo no entendía mucho, digo de teoría musical
No podía hacer unos análisis más enriquecidos que creo que hoy sí los puedo hacer. Y en términos de producción tampoco podía escribir mucho lo que era lo que estaba pasando, pero había cosas que me gustaban cómo sonaban más y otras menos. Bueno, este disco tiene la particularidad, este disco, que hay que contextualizarlo. En ese momento, claro, el thrash estaba emergiendo a full, pero lo que llenaba estadios de verdad era Los Ángeles, ¿sí? Mötley Crüe, Wasp, Rat. Pero en particular hay que hablar de una banda y de un disco. Me estoy refiriendo a Def Leppard con Pyromania, o Pyromania en inglés. Claro que en ese momento era un furor absoluto, ¿no? Hay que aclarar ese disco que es el disco, quizás no, el disco que más éxito tuvo. No estoy hablando si mejor o peor, hablo de éxito en términos comerciales de Def Leppard. Y claro, Def Leppard ya había tenido el problema con su baterista, el accidente famoso, ¿no? de Allen. Y había que rearmar la banda, cómo va a sonar y demás, ¿no? Claro, y ahí tenemos un disco como lo es ese disco, ¿no? Una especie de hard rock que abraza muy acaloradamente al pop, ¿no? Con ese sonido de batería sintetizado, las guitarras quedan en la mezcla como bien juntitas a la batería, entonces parece que pierde poder, pero claro, tenés que llenarlo porque no es una banda de pop, es una banda de hard rock, entonces tenés esas pistas de voces de 200.000, 500 voces multiplicadas, ¿no? Con una reverb gigante para llenarlo. Y claro, canciones que están muy buenas, canciones que son gancheras, perfecto. Bueno, estoy hablando de todo esto de Def Leppard porque acá sucedió algo muy interesante en la grabación de este disco, que esto está explicado incluso por Scott Ian en su propio libro, que es que muchas partes, e incluso hasta canciones de este disco, fueron grabados como un ensayo. Estaban tan afilados, se sentaron a componer y a ensayar tan entusiasmados para este disco, que se nota. Y se notó en la grabación. Se notó en la grabación. Ahora, ¿qué pasa? Llegó el momento de la mezcla. Este muchacho, Eddie Kramer, nada más ni nada menos, claro, estaba como bastante enamorado de ese sonido de 80s, ¿sí? Y en particular de ese disco, de Def Leppard. Entonces le dijo, chicos, ustedes vayan a escabiar, que yo les aviso cómo está la mezcla y qué sé yo. Bueno, estos muchachos supongo habrán estado muy tranquilos, ¿no? Porque el que estaba mezclando era nada más ni nada menos que Eddie Kramer, ¿no? Entonces dijeron, bueno, listo, esto anda, sale con frita, va, tranquilo. Bueno, claro, volvieron y escucharon todo esto en relación a los coros, ¿no? A los coros. Hay mucho coro acá, y ahora vamos a analizar un poco más en detalle eso, pero en relación al sonido en sí, claro, era un sonido con una reverb, las voces impresionantes, no épicas, pero sí multitudinarias, muy cristalina además, la voz principal, las guitarras bien como más achatadas, filosas pero achatadas, todo esto explicado por Scott Ian, ¿eh? Entonces los tipos dijeron, no, capo, perdón Eddie, sos un fenómeno, pero esto no es lo que estamos buscando nosotros. Claro, esto contradecía completamente con la forma de que habían grabado estos muchachos, porque habían grabado una cosa bien tocada, bien ejecutada, pero vieja escuela, digamos, ¿no? Como a primera toma o tocamos todos juntos, no coincidía con lo que estaban escuchando ahí en relación a la mezcla. Fue toda una super negociación. Y finalmente Eddie Kramer cedió. Aunque, por ejemplo, en relación a esto de las voces, yo le escucho en algunas partes, si ustedes prestan atención, sobre todo en las partes, en algunas estrofas, quedan como las voces con una reverb muy grande y hasta me suena hasta separado Joey Belladonna de la banda, ¿no? Sobre todo en las partes menos pesadas. Me suena como que hay una reverb que te lleva puesto, que era lo que quería mantener el tipo a lo largo del disco. Por eso hay momentos que son como un poco inconstantes en términos de mezcla, en mi opinión, ¿no? En relación a la batería, por ejemplo, en las partes más pesadas hay una batería que es avasallante, que te lleva puesto. Pero en mi opinión, las guitarras quedan un poquito atrás. Por eso hay partes. El redoblante es algo que siempre me pareció. Esto estoy dando mi opinión personal, ¿eh? Atención. Terminé ya con
con lo que explicaba Scott Ian de cómo fue la mezcla, ahora estoy dando mi opinión personal. El redoblante, decía recién, por momentos me suena como una caja, no suena ni chillón ni profundo, me suena como una caja. Párrafo aparte que para mí es el instrumento que más gana, teniendo en cuenta el estilo y la época, el estilo y la época, es el bajo. El bajo realmente, el sonido es extraordinario, es un bajo que incluso la ejecución, ¿sí? La ejecución es muy harrisiana, podríamos decirla, ¿no? Se distingue muy bien, hay muy buenas líneas, líneas que se independizan de la guitarra, con muy buen gusto. Nada, la verdad que en ese aspecto creo que es el gran ganador, digamos, si hay que individualizarlo, ¿no? Bueno, obviamente me estoy refiriendo a Frank Bello, pero, a ver, Charlie Benante hace un disco extraordinario. Estoy hablando de términos de cómo me termina sonando el resultado final, pero el tipo, obviamente, Charlie Benante es un extraordinario baterista y las guitarras están prendidas a fuego, ¿no? Los riffs tienen poder, tienen filo, suenan thrasher, pero tienen mucho gancho. Mucho gancho. Eh, la voz de Belladonna. La voz de Belladonna siempre me gustó porque es, es muy clara, es melódica, pero no pierde fuerza. Entonces, para mí marcaba algo totalmente distintivo dentro del género, ¿no? Dentro del género. Eh, Nada, creo que es un disco perfecto. Me parece que es un disco perfecto. ¿Y cómo? Esto es lo curioso. Cuando uno tiene buenas canciones, lo tenés que hacer muy mierda el disco para que no funcione, ¿no? Porque a pesar de estas cuestiones que yo estoy planteando, que a mí me generan eso, y bueno, ellos tuvieron todas estas cuestiones al momento de, sobre todo de mezclarlo el disco, del paso 2, eh, nada, lograron sacarlo adelante y sacaron un discazo, el disco consagratorio de Anthrax, sin ninguna duda, un clasicazo. Eh, a pesar de todo, cuando tenés canciones que están buenas, ¿no? Eh, en términos de letras, ese es otro punto, ¿no? Que las letras son, los tópicos son como variados, pasan de cuestiones de ficción, problemas políticos, ¿no? Problemas políticos reales de la época, y algunos no tan de la época, algunos siguen vigentes, eh, y cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Como, qué sé yo, Caught in a Mosh, por ejemplo, el segundo tema, que trata sobre el accidente que sufrió uno de los ayudantes de ellos, del staff, un técnico, cayéndose del escenario hacia el Mosh. Pero claro, este nombre, digamos, no puede no funcionar, ¿no? Bueno, cuestiones como Indians, ¿no? Por ejemplo, que es el gran clásico de este disco y uno de los principales clásicos de la historia de la banda. Trata sobre todo el avasallamiento que sufrieron la cultura, los indios, ¿no? Los indios estadounidenses, norteamericanos. Este es un tópico interesante porque no es un tópico original, pero no es tan común. No es tan común en el metal. Claro, y yo recuerdo, vuelvo para atrás, ¿no? Cuando yo era pendejo, y claro, estas canciones, como por ejemplo Indians, además de ser una canción espectacular, me empezaba a como abrir la cabeza, ¿no? De todas estas cuestiones históricas, sociales, políticas. Y este fue mi primer contacto con esta causa. Y me encantó porque me abrió otra puerta, ¿no? De una realidad que es ajena a mi realidad. Eh, entonces, si uno lee la letra logra transmitir esa ira, ¿no? Esa furia. Quizás no tiene un contenido poético, literario, decir, wow. Pero realmente tratan de llevar, creo que la banda apostó a eso en esta letra, como llevarte a que sientas la furia eh, de las tribus, ¿no? Después el tema 7, One World, el tema que le sigue, bueno, trata sobre la guerra nuclear. Otra gran canción, One World, ¿eh? Otra gran canción que tiene esos momentos de trash despiadado que te mata, te asesina, y un estribillo más heavy con acorde al aire ahí, para que cantemos todos, como que limpian un poco la canción ahí, ¿no? Bueno, Horror of It All,
¿sí? Con una intro ahí acústica. Este tema está dedicado a la muerte, bueno, a Cliff Burton, ¿sí? Ex bajista de Metallica, donde ellos estuvieron también girando con Metallica en Europa. Y de hecho este accidente que sufrió Metallica y el fallecimiento de Cliff Burton se dio en esa gira, en Suecia, ¿no? Bueno, ellos escondían mismo en este libro, si la memoria no me engaña, en este mismo libro que estaba diciendo antes, hacer referencia de que eso le escaló muy hondo, ¿no? Porque tuvieron la muerte al lado y de un amigo. O sea, murió un tipo que era un colega, girando, haciendo lo que aman, pero laburando, trabajando. Y tuvieron la muerte ahí. Vieron que se podía morir cualquiera de ellos. Y además, ellos tenían un vínculo afectivo, ¿no? Porque era un amigo. Entonces, la banda estaba como muy consternada y tenía mucha furia en relación a lo sucedido. El disco cierra con Imitation of Life, quizás el tema más flojo, en mi opinión, del disco, pero bueno, hasta ahí es un disco súper recontra, parejo, regular, una trompada, ¿no? Donde te conecta todo el tiempo. Y a mí me ha pasado con este disco que varios amigos míos que no eran metaleros, pero que tenían algún tipo de inquietud con el rock, lo he prestado bastante sí. Lo he prestado bastante y muchos se empezaron a meter en el metal con este disco, porque yo después me di cuenta que lo que calaba hondo era, sí, claro, la banda toda, pero calaba muy hondo eso de los coros, ¿no? De los coros, claro, no estos coros magnánimos, épicos, ni 500.000 toneladas de reverb. No, no, no. Un coro de toda la banda contestando a la voz principal, pero con mucha actitud, mucha furia, claro, muy neoyorquino. ¿Sí? Y acá vemos, ¿no?, esta influencia del hardcore, claramente, donde la banda después lo profundizó muchísimo más. A eso me refería, que lo fue profundizando con el correr de los discos, sobre todo en esa primera época de Anthrax. Y eso, claro, si está bien llevado, es imposible que no... Digo, si te gusta el contexto musical, es imposible que no te atrape eso, y sobre todo cuando sos un pendejo. Es imposible. Nada, tiene toda esa influencia también esta banda, que me parece muy interesante y que la distingue un poco del resto, ¿no?, de San Francisco, digamos así. Porque los tipos tenían de vecinos a gente del hardcore, ¿viste? O sea, no solo fans, músicos consagrados. Crecieron con eso ahí al lado. Metaleros, fanáticos, pero crecieron con eso ahí al lado. Y la banda supo traerlo muy bien, en mi opinión supo traerlo muy bien y hacer su propio camino. Y en este disco ya se empieza a ver más. Bueno, como decía recién, temas políticos, problemas personales, bueno, cuestiones de ficción, I Am the Law, que es otro clasicazo, que habla sobre el cómic, inspirado en el cómic de Dredd, Judge Dredd, ¿sí? Qué sé yo, bueno, el primer tema, Among the Living, que es impresionante ese tema, me encanta, me encanta, creo que es una de las mejores aperturas de discos de la historia, ¿no? Porque en muy poco tiempo te pone por todas las sensaciones, ¿no? O sea, entras como en una intro bien llevadita, pero de pronto estás pateando las paredes. Es impresionante, la verdad que increíble, increíble. Bueno, Skeleton in the Closet, que está basado en la obra de Stephen King, The Stand. Bueno, por eso, los tópicos son variados, eso me gusta, ¿sí? Para un grandísimo disco, ¿no? La verdad que es el disco consagratorio de Anthrax. Acá es muy curioso porque yo tengo la versión de Island, que es la que circulaba en Argentina, y habla de 1986, ¿sí? Claro, Island lo sacó primero que Megaforce, pero bueno, eso, al margen. El disco debutó en el puesto 86 de Billboard, cuando esto le importaba a la gente algo, ¿no? Vender discos. 3 años después tuvo disco de oro, esto en 1990, así que imagínense. Un discazo, señores. La verdad que esto es un disco que... Son esos discos que trascienden, y es un poco también lo que hace
esta parte, este segmento del canal, ¿no? Los discos que trascienden esos micromundos, ¿no? Esto trasciende el thrash metal, sin ninguna duda. Es un disco fantástico, fantástico. Señores, bueno, otra canción, perdón, ahora me estoy recordando. NFL, la estaba pasando por alto, es una canción extraordinaria. Eso que hablaba del bajo, ¿no? Que hay momentos donde el bajo se despega. En este tema se despega. Skeleton in the Closet también se despega. Se despega con velocidad y buen gusto. Belladonna cantando muy muy bien, porque es bastante transparente, ¿sí? Como quedó en la mezcla final y bueno, su timbre en sí. En fin, señoras y señores, seguramente ya escuchaste este disco, leo sus comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dije. Y si no lo escucharon, bueno, esto se están perdiendo acá. Un discazo, Anthrax Among the Living.